Así ¿no? que a tener en Hasta... cuenta, estamos en la época de lluvias Sí, importantes sí, y hay que prevenir. exacto. Esto hablamos con el doctor Alejandro Lucchesi. Doctor, bueno, consultarle, sabemos que, bueno, desde el área de epidemiología de la provincia ya han confirmado varios casos de dengue y de chikungunya, algunos autóctonos. ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso, teniendo en cuenta que en Villa Carlos Paz circula, en Villa Carlos Paz y en la provincia, no el mosquito vector? Exactamente, es una característica esta enfermedad denominada enfermedad de vectoriales, o sea que hace falta necesariamente el vector, el mosquito, Aedes aegypti, que pique a una persona enferma y que ese mismo mosquito pique y contamine a otra persona que esté en la cercanía y que le transmita la enfermedad. Es la única forma de transmisión de esta enfermedad. O sea, no se contagia, por ejemplo, como se contagia el COVID, no se contagia como la gripe, no se contagia como un resfrío común, sino que hace falta el factor transmisor, que es el vector, que es el mosquito Aedes aegypti. Eso es muy bueno aclararlo, porque habíamos tenido hasta el fin de la sequía una disminución franca de la presencia de este mosquito, habida cuenta de que no había reservorios peridomiciliarios de estanques de agua. O sea, al no llover no se había juntado agua en un juguete tirado en el patio, no se había juntado agua en una cubierta, no se había juntado agua en los reservorios que habitualmente tenemos que controlar. Después de las precipitaciones hemos tenido un intenso y notorio aumento en la población de mosquitos Aedes aegypti, que tienen un hábito muy particular. Pica a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana, y entre las 7 y media y 8 y media de la tarde. El resto del día no está, digamos, ávido de alimentarse, entonces no pica. Es bueno aclararlo eso porque no es lo mismo el mosquito Aedes, con este hábito que acabo de describir, del otro, el común, el que tenemos en las habitaciones, el molesto, el que molesta en el patio todo el día. Ese es Culex pipiens y es otro tipo de mosquito que no transmite la enfermedad dengue ni chikungunya. Llegado a este punto, es bueno aclarar que los casos, cuando los denominamos autóctonos, quiere decir que hubo y hay una persona que contiene el virus dengue o el virus del chikungunya. Esa persona normalmente tiene numerosos síntomas y está muy comprometida, por lo general necesita internación o necesita un aislamiento estricto. O sea que no es muy factible, digamos, la dispersión ya fuera de su ámbito de donde está habitando la persona. Por consiguiente, y tratándose de que la única forma de transmisión de esta enfermedad es la presencia del mosquito, combatir los reservorios peridomiciliarios y domiciliarios, como por ejemplo no tener floreros sin cambiarles el agua, evitar dejar juguetes de los niños en el contorno de la vivienda que puedan ser mojados por la lluvia, evitar las botellas plásticas tiradas en los lugares peridomiciliarios, y todo aquel receptáculo que pudiera albergar entre 5 y 10 centímetros cúbicos de agua se torna potencialmente peligroso porque permite la reproducción del mosquito. No así, por ejemplo, el lago. Vos hace unos días me habías dicho que por la baja del nivel de agua había numerosos mosquitos en el lago, en la parte esa que es como un bañado. Obviamente hay mosquitos, pero esos no son peligrosos. Y obviamente combatir el crecimiento de los yuyos en ese lugar es poco factible, ya que todos los medios mecánicos se hunden en el lodo y no pueden trasladarse. Entonces es difícil el manejo de eso. Hay que procurar, digamos, esperar y cuidarnos ya en la casa y esperar, digamos, el aumento del nivel de agua para que se tapen y obviamente ahí ya no se van a poder reproducir. Pero sí, hablando de dengue y de chikungunya, tener en cuenta que este mosquito es de hábito domiciliario, no vive en el campo, no vive, por ejemplo, en la orilla del lago. El solo batimiento de las aguas genera una imposibilidad que el mosquito se reproduzca. El agua, por ejemplo, turbia, un agua no límpida, no es, digamos, habitual encontrar el mosquito Aedes aegypti ahí. Y las Sí. profundas tampoco, ¿no? Y Por lo las tanto, profundas la tampoco. pileta queda descartada en este Exactamente. caso. Las piletas de natación, salvo que estén estancadas las aguas y que estén estancadas y límpidas, porque en el agua verde de las piletas se reproducen otro tipo de insectos y de animales, pero no justamente el Aedes aegypti.
Consultarle, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la sintomatología, bueno, cuáles son las primeras advertencias, porque sabemos, bueno, hay uno que muchas veces es como el más conocido, que es la fiebre rompehuesos, se le dice, ¿no? Pero bueno, eso ya sería como llegar de alguna manera a uno de los extremos, ¿no? Sí, en realidad la picadura, el ciclo biológico del virus dentro del organismo humano dura 7 días, desde el momento en que pica el mosquito y empieza a reproducirse el virus en el organismo, produce esa fiebre. De hecho, la palabra dengue significa, en el lenguaje que utilizan los centroamericanos, fiebre quiebra huesos, porque el dolor es intensísimo a nivel de las articulaciones y a nivel de los músculos, tanto como la cefalea, o sea, el dolor de cabeza, y la fiebre. Eso es muy, pero muy característico, lo cual produce una inmovilización del paciente porque realmente hasta moverse le duele al paciente. Por eso es característico, si hay presencia de mosquito y hay ese tipo de síntomas, tenemos que valorar siempre la posibilidad que se trate de un dengue. Se lo envía, por supuesto, al Hospital Rawson, donde se hace el diagnóstico serológico de la enfermedad y obviamente se procede a la internación con aislamiento con un tul para evitar que nuevos mosquitos piquen a ese paciente y transmitan la enfermedad. La enfermedad se vuelve muy grave en aquella persona que, estando padeciendo dengue, es nuevamente picada por un mosquito, lo que significa una nueva carga viral, lo cual puede producir lo que es la enfermedad grave, que es el dengue hemorrágico, y que produce obviamente en algunos casos el fallecimiento del paciente por un trastorno intenso y extenso de la coagulación de la sangre de ese paciente. Por consiguiente, es muy, pero muy importante y sencillo la medida de prevención, que es el descacharreo domiciliario y evitar no consultar cuando uno tiene un cuadro de fiebre de esta característica. Ahí está clarísimo. Claro, como siempre, Alejandro, ¿no? Y en todas las preguntas que le hacía Beto Pereira. Y hay que estar atentos al descacharreo, Marce. Sí, hay que prevenir los mosquitos en casa. Un buen dato son las telas mosquiteras, Sí, que está bueno ponerlo así. ¿Por qué? Porque uno entiende de que necesita abrir un poco las ventanas, porque a veces... ¿viste? El calor y el también calor, para ventilar, claro, ¿no? para ventilar todo. Bueno, ponete las mosquiteras. Claro. Yo hice una inversión hace un tiempo donde en todas las ventanas de casa pusimos telas mosquiteras. Claro. Y estar atentos a las macetas, a los platos de las macetas, floreros, los floreros, plantas, exacto. agua de donde toman los perros, Todo los gatos, eso, sí. el lugarcito donde, porque en esa agua ponen los huevos en lugares limpios, agua limpia y baja. Así es, poco profunda. Limpia y poco profunda. Y quieta. Y quieta. Así que por eso, si ves algo de esos en tu casa así, hay que pasarle un cepillito. Exactamente. Si no lo usas, dejarlo sin agua. Porque por ahí con la lluvia se le